Aleluya. Gloria a Cristo. Bueno, lo que hoy vamos a estudiar, el tema le titulamos La Biblia, el pensamiento de Dios. Amén, hermanos. Amén. La Biblia, el pensamiento de Dios. Nosotros como cristianos evangélicos, ya lo decimos bien fácil, pero hay personas que no conocen la escritura y se les hace un poco difícil. Piensan que la Biblia solamente es un libro común. Piensan que la Biblia solamente es tinta y papel, ¿verdad? Es un libro como cualquier otro libro de historia o de física o de literatura común. Pero nosotros, hermanos, que hemos conocido la palabra de Dios y hemos tenido el toque divino del Rey de Reyes, Señores, Señores, sabemos que no es un libro común, gloria a Dios, aleluya, sino en ese libro que para muchos solamente es tinta y papel, para nosotros sabemos que es el pensamiento del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La Amén. palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es presente, pasado y futuro. Hay palabra, hermano, que se escribió hace muchos años, pero cuando nosotros la leemos, tal parece que nos la están diciendo en este preciso momento para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo sorprendente, gloria a Dios. Porque han pasado generaciones y generaciones y esta Biblia que tú tienes en tus manos ha cambiado a mucha gente. Aleluya. Ha cambiado a violadores, ha cambiado a narcotraficantes, ha cambiado a homosexuales, lesbianas, a satánicos, a sacerdotes católicos, ha cambiado a ateos, gloria a Dios, gente atea que no cree en Dios, los ha cambiado esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios cuando se lee con inspiración, cuando se lee de corazón, cuando se lee en ese ámbito de decir voy a querer conocer de Dios, somos tocados. Gloria a Dios. Somos tocados por el Señor y entonces nosotros sabemos que esta palabra de Dios tiene como poder. Aleluya. No es palabra vacía, sino es una palabra inspirada por el Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahí, dice en el 16, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando habla aquí en el 16, dice, toda la escritura, hablando de la Biblia que tienes. Aleluya. Porque antes no se llamaba Biblia, antes se llamaba escritura. Gloria a Dios. Antes se llamaba escritura, alabado sea el Señor. El apóstol habla y dice toda la escritura, hablando del libro santo que tenemos en las manos, hablando de la Sagrada Escritura, hablando de la Biblia, no de otra escritura, no de un libro de un hombre o algo, no. Hablando de eso que tenemos ahí, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Porque nos encontramos con gente que dice, ¿por qué le voy a creer este libro si este libro lo escribió hombres mortales? Y sí es cierto, esta Biblia que tenemos en nuestras manos las escribieron hombres mortales de carne y hueso, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia de un hombre a otro hombre? Porque hay muchos hombres que han escrito literatura muy conocida, hay dramaturgos, poetas, pero ¿cuál es la diferencia entre esos hombres y los hombres que escribieron la Biblia que tienes en tu mano? Porque los otros hombres que escribieron literatura, como Juan Rulfo, como Amado Nervo, y todos ellos poetas muy famosos que hemos estudiado a veces en la escuela, se nos enseña, pues ellos no tenían el Espíritu de Dios. Aleluya. Se les nombran, en la Escritura lo dice en Corintios, que son hombres como naturales, ¿sí? Hombres comunes. Pero entonces, ¿quiénes son los que escribieron la palabra de Dios? Eran hombres santos. Eran hombres que habían tenido un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Entonces, ellos no hablaban de su propia, como decimos, de su propia cosecha, sino ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios cuando Él les hablaba y soltaban la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hay cantantes, todos venimos del mundo, muy pocos son los que nacen en cuna evangélica, pero la mayor parte venimos del mundo y escuchábamos música del mundo. Yo, como siempre les he hecho, yo escuchaba rock and roll, yo escuchaba el rock and roll. Pero hay gente que son románticos y ellos escuchaban
ellos componían canciones muy bonitas a la mujer, y ellos dicen, es que esta canción me inspiró en mi esposa, o esta canción me inspiró en mi hija, o esta canción me inspiró en mis padres, ¿verdad? O sea, ellos tienen una inspiración, gloria a Dios, por lo cual hacen las cosas. Sin en cambio, la palabra de Dios lo escribieron hombres, pero fueron inspirados, no por hombre, no por mujer, no por un hijo, no por una madre, sino por qué? Por Dios. Aleluya. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Aleluya. ¿Y para qué sirve? Después de la coma dice, y útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo hoy? Enseñando. Gloria a Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Para redarguir. ¿Qué cosa es redarguir, hermano? No sé, te lo voy a decir en palabras sencillas. Redarguir es cuando tú estás ahí o estás en casa y la lees y como que te regaña. Como que te dice, hey, eso está mal. Y sientes luego en tu corazón algo así como que se te aprieta o te arde. Y dices, "Ugh". A lo mejor en la congregación te puedes enojar con el que te lo está diciendo. Pero cuando tú lees en casa, ¿con quién te enojas? No puedes enojar con nadie, sino decir amén, Señor, sí es cierto. Dobla uno las manos, no puedo hacer nada. Entonces eso se llama redarguir. También, como dice, para corregir. ¿Sí? Entonces cuando estamos leyendo o venimos aquí, el pastor habla, el predicador habla un tema, y a lo mejor si andamos adorando ídolos, haciendo droga, o no sé, y la escritura nos habla, y entonces ¿qué hace? Nos corrige. Aleluya. Pero también dice que para instruir en justicia. Aquí no sabemos si estos hermanos, ¿verdad? Dios los va a ocupar como evangelistas, como pastores, como maestros. Aleluya. Aleluya. Ustedes están aquí. Sabemos que toda etapa tiene un principio. Gloria a Dios. Yo un tiempo también estuve sentado, mucho tiempo, aprendiendo. Cuando el pastor iba luego a las células, ahí iba yo atrás. Gloria a Dios. Pero iba yo aprendiendo. Cuando el pastor por primera vez tocó que él empezó a orar por un endemoniado, yo nunca había mirado eso, solamente en las películas de terror. Y entonces cuando yo miré y, ay, entonces sí esto es cierto. Porque a veces creemos y decimos, sí, amén, sí es cierto. Lo leemos en la Biblia, ¿no? Que Jesús llegó y liberó al endemoniado gadareno y que el demonio habló, ¿verdad? ¿Qué eres tú para venirme a atormentarnos antes de tiempo? Y lo leemos acomodados, sentados en la congregación, ¿no? Pero cuando ya lo miramos cara a cara, esto decimos, wow, entonces esto es cierto, el diablo existe. Y cuando vemos que el pastor empieza a orar y el demonio se sujeta, entonces decimos, wow, sí es cierto lo que dice la escritura, amén. Entonces vamos aprendiendo, hermanos, en nuestro diario vivir en Cristo cosas bien tremendas, y el Señor nos va enseñando. Pero la palabra fundamental es esta que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego en el 17 que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces llega el momento en que los cristianos van a estar bien preparados. Aleluya. Aleluya. Pero necesitan primeramente escuchar, recibir, alimentarse. Y algo bien importante es obedecer. Y al ser humano, pues le cuesta obedecer. Casi siempre es rebelde por naturaleza. ¿Sí? El ser humano, hablando de los cristianos, si les dices, bueno, ¿quieres ser evangelista? ¿Quieres ser pastor? Sí, yo quiero. Pero ellos luego quieren púlpitos, ¿verdad? Quieren estar en los estrados, quieren que los lleven a predicar a Estados Unidos. Pero cuando dicen, ¿sabes qué? Tienes que empezar a barrer, tienes que empezar a lavar los baños. Entonces, no, o sea, yo no quiero eso. Ni en mi casa los lavo, ¿cómo voy a lavarlos allá? No me da pena, la hermanita por ahí no me va a ver lavar los baños. No, no quiero. Pero es que así se empieza a formar el hombre de Dios. Aleluya. Desde en casa, atender a su esposa, ayudar a tender la ropa, todo eso, el machismo fuera, el varón de Dios dentro. Aleluya, gloria a Dios.
Entonces tiene que haber un cambio y para eso es la palabra de Dios. Nos va enseñando cómo ser unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos siervos de Dios, unos verdaderos esposos y esposas también. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el tema es, la Biblia es el pensamiento del Señor. Y sacamos este texto porque nos dice claramente que esa Biblia que tú tienes ahí en tus manos, ¿qué cosa es? Es inspirada por Dios. La escribieron hombres comunes, de carne y hueso, pero santos a Dios, entregados a Dios. Y Dios les reveló y ellos escribían. No fue de su carnalidad. No fue de que dijo, hoy me levanto inspirado, voy a escribir esto. No, sino ellos recibían desde el cielo la inspiración y escribían. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Vamos a Éxodo 34, 27. Éxodo 34, 27. Por favor. Éxodo 34, 27. Y aquí es un ejemplo bien hermoso de lo que nos habla la Escritura. Y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos la Escritura porque ella nos va guiando. Y dice la Escritura que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bueno, ya tenemos Éxodo 34, 27. Dice aquí, y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. Leemos juntos 27. Y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Dice, escribe estas palabras. Y Moisés las escribió. Aleluya. Entonces, la escribió un hombre mortal, pero ¿quién se las dictó? Dios. Entonces, lo que escribió Moisés es palabra de Dios, aunque la haya escrito un hombre. O sea, todo esto también te va a ayudar a ti para poderles explicarles a otros. Amén. Porque luego se ponen muy renuentes. Y a veces nosotros, para no alegar mejor, pero no, debemos batallar también. Porque estamos nosotros como siervos de Dios. Y debemos también, si luego hablamos de otra cosa, no, pues que la película, que así, que sea, no, pues que esto, que ya, que... ¿Cuánto más la palabra de Dios? Entonces debemos también hablar. Entonces, ¿qué dice ahí en el 27? Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió vino, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos sus hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercó a todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel al rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Imagínate, aquí hay varias cosas, ¿no? Estamos en el tema que la escritura es palabra del Señor, pero quiero analizar acá algo importante para que te animes. Hablando de aquí, ¿cuántas veces, qué tiempo estuvo Moisés con Dios? Dice ahí, mira, vamos a ver, en el 29. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro que resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Entonces está en el 28. 28. Hermano Ricardo, ¿cómo dice 28, por favor? En el nombre de Jesús dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua,
y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Ya está ahí, no sé cuántos tiempos tuvo. 40 días y 40 noches. Estuvo. Y en el acto de estar de la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía. ¿Ven? Dice en el 30. Y Aarón, todos sus hijos de Israel, miraron a Moisés, y que la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo a acercarse a él. Imagina, tal era su resplandor que tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué era lo que provocaba que Moisés tenía un rostro resplandeciente? El hablar con Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, el estar expuesto tanto tiempo a la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Gloria a Dios. Es hallar gracia delante de Dios. Decía un cantante en sus tiempos, cuando empezaba, y yo escuchaba pues una como reflexión de él, y dice: lo que hizo que mi esposa se fijara en mí es la gracia que Dios me ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Sí, porque muchas veces la gente, las mujeres se fijan en el hombre, pero en el dinero, se fijan en lo guapo, en lo rico, etcétera. Pero dice la Escritura que las hermanas Dios las hermoseará con la salvación. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros luego hallamos gracia delante de nuestros patrones. Amén, hermanos. Y no es porque seamos buenos, sino porque Dios pone esa gracia en nosotros cuando le buscamos a Dios. Aleluya. Porque el Señor ha prometido, dice: serás cabeza y no cola. Gloria a Dios. Y yo lo he vivido, a lo mejor en corto, pero yo lo he vivido como cuando he tenido patrón, el último trabajo que tuve, así, había un señor que se llamaba señor Quirós. Mi hermano lo conoció, mi patrón inmediato, mi jefe inmediato, y yo hallé gracia. Gloria a Dios, me daba la llave de la bodega, me invitaba a una memelita o algo, gloria a Dios, ¿verdad? Me decía: a ver, venga, joven Agustín, me daba su tacita con que tomaba café, y dice: prepáreme un cafecito, por favor. Y un día yo me preguntaba, y como que me leyó el pensamiento, y dice: mire, la base es que yo no confío en los otros. Dice: no sé qué le vayan a escupir, pero yo confío en usted. Prepárenme un cafecito. Tenía la confianza en que yo no haría yo esas barbaridades. Gloria a Dios. Porque a veces la gente, ¿verdad?, pues me cae gordo. Yo le voy a escupir o le voy a echar orino, lo que sea. La gente es mala, es mala. Entonces él confiaba en mí. Gloria a Dios. Entonces haya uno gracia. Gloria a Dios. Pero no es que uno sea muy sabio, sino es Dios en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces, busquemos más esa gracia, hermanos. Pero esa gracia, ¿cómo se obtiene? Hablando con Dios. Vamos a resplandecer. A lo mejor no se nos vaya a hacer como Moisés, que de veras se vea luminoso, pero la gente va a ver en nosotros algo que dice: no sé qué tiene pero esto me atrae. Gloria a Dios, aleluya. Me cae bien. Decimos muchos: tiene sangre para que me caiga. Gloria a Dios. Pues no tanto la sangre, o sí, la sangre de Cristo en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí miramos en el tema que el Señor fue el que le dicta. Dice en el 27: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Amén? Entonces Dios dicta y Moisés escribe. Pero esa es la veracidad de que un hombre mortal como Moisés, pero no salió de él, sino salió de Dios. Dijo: escribe. Entonces lo que escribió Moisés, aunque fue su escrito de Moisés, pero ¿quién lo dictó? Dios. Entonces lo que escribió Moisés, ¿qué es?
palabra de Dios. Aleluya. Lo que tú tienes en tu mano, que es palabra de Dios, aunque lo escribió Jeremías, lo escribió Ezequiel, lo escribió Timoteo, lo escribió, pero fue inspirado ¿dónde? De Dios. Entonces es palabra de Dios. Y mucha gente no lo entiende, lo dice así, pero es un libro, pues escribe un hombre, se llena la boca, pero nosotros estamos para aprender ahorita. A lo mejor ya lo sabías, qué bueno, pero si no, hasta te puede ayudar un poquito para, dice por ahí, confirmación, ¿no? Para poder explicar. Porque luego nos cae en la boca cuando no estamos preparados. Acuérdate que en la primera texto, como dice, que para eso el Señor está en la palabra de Dios, ¿para qué? Para prepararnos para toda buena obra. Vamos a ver otro texto, en Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, por favor. Y cuando ya lo van teniendo, me avisan con un amén, con un Cristo vive, con un aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Jeremías 31, amén. Amén. Bueno, vamos a leerlo, dice así. Aleluya. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Bueno, regresamos al 1. ¿Cómo dice? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. ¿Cómo dice? Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Aleluya. ¿A quién le dijo? ¿A quién? Jeremías. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Cómo dice? Diciendo, así habló Jehová a Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Aleluya. ¿Quién escribió? Jeremías. Un hombre de carne y de hueso. Aleluya. Pero era un profeta. Era un santo de Dios. Era un escogido. Aleluya. ¿Pero quién le dictó? Dios. Amén. Entonces los que escribió Jeremías, ¿qué era? Palabra de Dios. Lo que tenemos ahí en nuestra Biblia, ¿qué es? Palabra de Dios. Escrito por varios escritores, pero por un solo autor. Dios. Amén. Amén, hermanos. Qué hermoso, ¿no? Vamos conociendo, cómo vamos entendiendo, cómo estos textos puedes tú mostrárselo a las personas. Pero es un libro, lo escribió un hombre. Sí, tienes razón, en eso te doy la razón. Fue escrito no solamente por un hombre, por varios hombres en diferentes tiempos. Pero lo importante de esto es que los que hemos leído la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, vemos que aunque esos hombres en diferentes tiempos escribieron lo que Dios les dijo, engrana. Gloria a Dios. ¿Sí saben lo que es engranar? Es que no queda como chueco, sino bien que engrana, engarza automáticamente, bien bonito, gloria a Dios. Por ejemplo, en Isaías 53, cuando dice que molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Por las llagas son nosotros curados, y engarza ahí en los evangelios, ¿verdad? Dice, se cumplió la palabra de Dios. Santo. O sea, no está en contra, sino lo que se habla ahí, aquí. Lo que se habla en Salmos, lo que se habla en Isaías, ¿qué dice el Señor? Isaías 61, dice el Señor. Y entró y le dieron el libro de Isaías y leyó esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí porque he venido a libertar a los cautivos. Y luego que dice, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Lo que se habló muchos años allá en Isaías se cumplió cuando vino Cristo. Aleluya. Entonces vemos cómo la palabra de Dios está unida, gloria a Dios. No está separada, no. Simplemente, muchos a veces dicen, es que está enredada. En algunas formas se ve que está enredada. Porque la Escritura dice que es para tropezadero, pero también para levantamiento.
Aleluya. Porque si no entendemos, ¿qué debemos de hacer? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entenderle. Gloria a Dios. ¿Qué decía un texto que leíamos en otra ocasión? Dice, algunos indoctos e inconstantes la tuercen. Gloria a Dios. ¿Sí? La tuercen. Hablan cosas que no son, la tuercen. Pero nosotros si algo no entendemos, dice que pidámosle a Dios sabiduría y Él nos las da. Gloria a Dios, para comprender la Escritura. Amén. Bueno, ya miramos aquí este texto bien importante en Jeremías 31, cuando dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, con estos pequeños textos, ¿qué podemos decir? Que la palabra de Dios que tenemos, la Biblia, ¿qué es? Es palabra de Dios, escrita por varios hombres de Dios, pero dictada por el Dios del cielo. Y esa es la veracidad, que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios, es el pensamiento del Señor, gloria a Dios. Y esa palabra no es palabra muerta, sino es palabra viva y es palabra eficaz. Amén, gloria a Dios. Mira, en Apocalipsis 1:11, vete para allá, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:11, y vamos a dar lectura a este pasaje, solamente el 11, vamos a leerlo. Alguien de ahí de mis hermanos, si lo quiere leer, que ya no tenga. Yo a mí soy malo para los nombres, se me olvidan, pero algunos de ustedes, hermanos, que nos visitan, quiere leer el 11 nada más, puede leerlo, por favor. En el nombre de Jesús, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén, gracias, hermano. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega. Estaba hablando Cristo. Yo soy el alfa y el omega. Y luego que dice, el primero y el último. Y luego que sigue, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Amén. Entonces, ¿qué hizo este siervo? Este siervo agarró un libro y escribió todo lo que veía. En este caso no era tanto la voz que le estaba dictando, sino se lo estaba dando imágenes, formas, símbolos, ¿verdad? Y él empezó, escribía todo lo que estaba mirando. Gloria a Dios, estabas mirando, escribía. ¿Quién escribió? Escribió Juan. ¿Pero quién se lo dio? Dios. Juan solamente fue, ¿qué? El secretario de Dios. Pero toda la esencia, todo el pensamiento venía de parte del tercer cielo, del trono de gloria. Amén. ¿Y cuáles eran las cartas? Dice, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Iba a enviar esas cartas a estas iglesias. Aleluya. Y para que las leyeran. Entonces, cuando estos hermanos leían las cartas, no tanto decían, pues es una carta de Juan. No, dice, es una carta de Dios. Él nos las envió. Entonces, hay mucha gente hoy en día que nos encontramos en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, amigos, que el enemigo les ha engañado su mente, ¿verdad? De la Biblia, es un libro común. No. Entonces, tú debes debatir con ellos sanamente, sanamente. Tampoco vas a agarrarte a golpes, sino, porque a veces pues, pierden una paciencia porque se vuelven muy necios, ¿no? Que esto, que la otra, no es cierto, que no. Está diciendo una grosería y no. Y tú como que también quieres, no, relájate. Como ahí dicen, bájalemos una rayita, a ver, tranquilo, tranquilo. Y vamos mejor con sabiduría, ¿no? Discerniendo con sabiduría. Hacerles que estrenen su cerebro, decía el maestro, ¿no? Que estrenen su cerebro, que capten, que analicen, que sí es cierto. Ya cuando de un plano les decimos, la verdad, sí es cierto. Escribieron hombres, pues ya ves, estoy diciendo, entonces ya le bajaron, ¿verdad? Porque le estamos dando algo de cierto. Pero espera un momento, esos hombres no eran algo así como tú, como yo, sino eran santos, eran hombres dedicados, aleluya, gloria a Dios.
Eran hombres que estaban ahí, que les inspiraba Dios. ¿Amén? Que les inspiraba Dios. Vamos a ver acá, primera carta de Timoteo 4.1, por favor. Primera carta de Timoteo 4.1. Y vamos siguiendo aquí la secuencia. Primera carta de Timoteo 4.1. Entonces, si de repente yo ven que como que repito, no se me pongan mal, porque es necesario para que se nos vaya quedando. Algunos entendemos rápido, pero a algunos nos cuesta un poquito. Entonces lo hago por eso. Algunos, a la primera, ¿no? A la primera rápido, pero otros como que, ¿qué? Entonces vuelvo a repetir. Entonces no se me desesperen. Vamos, ¿qué dije? 1 Timoteo 4.1. Dice, imagínate cómo dice. Dice, pero el Espíritu dice claramente. Ahora, no sé cuántos de ustedes pasaron por el colegio, la escuela, les enseñaron un poco de gramática, saber cómo se escribe, los nombres propios, las comas, puntos, porque eso es bien importante para entender la Biblia, ¿eh? Es bien importante porque cuando nomás la leemos así, nomás por leer, pues sí vamos a entender, pero nos va a ayudar mucho más saber cuando conocemos un poco más de gramática. Porque dice, pero el Espíritu dice. Ahora, sabemos que hay un solo Espíritu de Dios, pero hay varios espíritus del enemigo. Ahora, aquí cuando dice, pero el Espíritu dice, ¿de qué espíritu está hablando? ¿El de Dios o el del enemigo? No miramos que tiene espíritu, letra, que la primera letra, ¿cómo es? Mayúscula. ¿Eh? Cuando la Biblia habla de dioses que no son el Dios verdadero, escribe con D minúscula. Entonces de ahí te estás dando cuenta que son dioses de los antiguos, las diferentes culturas, como acá en nuestro querido México, ¿verdad? Que Huitzilopochtli, bueno, serpiente antigua y todas esas cosas. Entonces, en la Biblia también, en las culturas antiguas, ahí de los caldeos, de todas esas culturas antiguas, también tenían dioses, pero no eran dioses verdaderos. Entonces, la Escritura, cuando no son dioses, el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, la palabra de Dios nos escribe con D minúscula, gloria a Dios. Pero cuando se refiere al Dios que creó todas las cosas, lo escribe ¿cómo? Con D mayúscula. Y también aquí de los espíritus, dice aquí, pero el espíritu dice claramente, ¿qué espíritu es? El espíritu de Dios, porque está con mayúscula, espíritu. Si estuviera con minúscula, entonces sería tal vez el espíritu del hombre o el espíritu del mal. Pero cuando es mayúscula se está refiriendo al Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, él está diciendo, pero Dios me ha dicho que en los últimos tiempos algunos se regresarán de su fe. Gloria a Dios. Entonces, aunque lo está diciendo el apóstol, pero es palabra de Dios porque está diciendo, el Espíritu de Dios me lo ha dicho. Gloria a Dios. Lo escribió Pablo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pero lo dictó Dios. Entonces, los que, aunque lo haya escrito el hombre, pero lo dictó Dios, entonces, palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces es bien importante aprenderlo y enseñarlo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, mira aquí, espíritus, volvemos a escuchar la palabra, leer la palabra espíritus, pero ahora tiene espíritus con E minúscula. Entonces no se está refiriendo a espíritu de Dios, está refiriendo a espíritu de demonios, ¿sí? Dice, volvamos a leer desde el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios que creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. La Escritura nos enseña, hermanos, que en el Antiguo Testamento habían alimentos que Dios prohibía, ¿verdad? Habían alimentos que Dios prohibía. Pero hay un alimento que quedó prohibido, que hasta los días de hoy está prohibido. ¿Cuál es? La sangre. Porque dice que la sangre es la vida del hombre, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento se prohibió beber o comer sangre hasta nuestros tiempos. Pero algunos animales que están prohibidos ya se pueden comer. Se le dijo hasta mismo a Pedro en una visión, revelándole otra cosa. Porque acuérdate que antes que viniera Cristo, solamente el israelita era el pueblo de Dios. Solamente él era el elegido. Los gentiles, como los samaritanos, no. Por eso se asombraba la mujer samaritana cuando Cristo le habló. Dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritano? Porque judíos entre samaritanos no se trataban, porque los que no adoraban al Dios de Israel eran tratados como perros. ¿Te acuerdas que llegó una mujer cananea y pagana y quería un milagro? Y Jesús le dijo, ¿no es bueno agarrar el pan de los hijos, ¿verdad?, y dárselo a los perrillos? Pero la mujer dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Dijo, wow. Y dice, wow, me sorprende, ¿verdad? Dice, órale, te he hecho, gloria a Dios. ¿Sí? No le era, gloria a Dios, aleluya, bendito alabado sea el Señor. Pero Dios entonces envió en el nuevo pacto nuevas promesas, gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que quitó la pared intermedia, porque había una pared de división, ¿sí? Entonces, ahora ya el evangelio era para todos, gloria a Dios, aleluya. Mismo ahí en Hechos 2 dice, este bautismo es para todos, gloria al Señor. Pablo tenía un ministerio y Pedro tenía un ministerio, cada uno predicaba a cierto grupo. Pablo era a los gentiles y Pedro a los, o al revés, espérame, déjame otra. Pero lo que voy es esto, a que Pedro estaba apenas en el conocimiento de esto y dice que se le bajó un lienzo, ¿no? En una visión, con diferentes animales inmundos, y escuchó la voz que le dijo, mata y come. Dice, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda en mi boca. Y otra dice que 3 veces, ¿no? Y dijo algo, a lo que yo limpié, no le nombres inmundo. Gloria a Dios, aleluya. Dice, ahora ve a donde estos hombres, porque yo los envié. Porque dice que había un hombre que había hallado gracia delante de Dios, pero él no era judío. Pero como era buena persona y adorador de Dios, Dios lo miró y quiso llevarle la salvación a él. Pero lo envió para con Pedro, para que Pedro le llevara la salvación, el evangelio. Gloria a Dios. Pero si Pedro hubiera mirado que no era judío, él no iba a ir. Pero por eso le bajó el lienzo y le dijo, mata y comes. No, Señor, no. Y otra vez dijo 3 veces. Y luego le dijo, mira, lo que yo he limpiado, no le nombres inmundo. Gloria a Dios. Entonces es cuando viene el nuevo pacto, entonces rompe todas esas cosas, pero nos da una enseñanza, gloria a Dios. Aleluya. Dice, nada es de desechar, dice en el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, si se toma con acción de gracias. ¿Hemos juntos? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso es necesario que el cristiano ore por su alimento. Dele gracias.
Si tú quieres aventarte unos 15 minutos orando, está bien. Pero por el hecho solamente que digas, gracias Señor por este alimento, ya con eso. Gloria a Dios, que hagas ese acto, decir, gracias Señor por este alimento. Amén, hermanos. Con eso ya está. Pero si tú quieres, Señor, tomarte tu tiempo y tienes tiempo, que a veces ya tienes hambre, ya toma tu tiempo, pide por los huérfanos, por las madres solteras, por la gente que no tiene que comer, puedes hacerlo. Pero si al momento que tienes tu torta o aquí en el trabajo, gracias Señor por este elemento, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya oraste, ya diste gracias, ya es santificado, gloria a Cristo Jesús, amén. Pues, por eso dice en el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces, ¿qué decía ahí en el 1? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que en los tiempos finales sucederá. ¿Cuándo acontecerá? ¿Ya estaremos viviendo esto o todavía faltará? La Escritura nos enseña la misma historia y en lo que vivimos nos damos cuenta que ya estamos viviendo esos tiempos. Porque dice aquí en el 3, prohibirán casarse. ¿Y cuál es la iglesia, la religión de este mundo que prohíbe casarse? Pues la iglesia católica. Porque a todo ministro que quiera ser ministro de culto, como sacerdote, monja, les prohíben casarse. Les dicen, si quieren participar, tienen que hacer un voto. El voto de celibato, que es no casarse. Les están prohibiendo a monjas como sacerdotes. Sin en cambio, un pastor, al contrario, ¿qué dice? Obispado deseas, buena cosa pides. Pero el obispo debe ser, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Gloria a Dios. Sin en cambio, en el pastor debe ser casado. Pero ahí ellos, en su religión, dicen que no, que deben ser célibes. Que no. Pero eso ha provocado que muchos sacerdotes han violado niños y niñas, han embarazado a monjas en conventos, se han aparecido fetos enterrados de los embarazos de las monjas. ¿Por qué? Por esta provocación que les prohíbe casarse. ¿Qué más? Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen ellos creyentes. En Semana Santa, la iglesia romana, igual también, prohíbe comer carne. No. Todos los viernes no coman carne. Coman pescado, pero carne no. ¿Sí? Y ya la Semana Santa, nada tienen que comer carne. Están prohibiendo. Y como les decía yo en otra ocasión, la Pascua bíblica, en la Pascua original, comieron carne. Comieron el cabrito asado. Esa era la Pascua de Israel. Pero en la Pascua romana te dicen no comas carne. Ahora, realmente es un simbolismo. La carne significa ¿qué? Pecado. Sí, la carne significa pecado. Entonces muchas veces la gente religiosa no come carne física, pero sí peca. ¿Qué sería mejor? Aunque comieras carne física, pero no pecar. Gloria a Dios. Entonces solamente es un simbolismo, pero ellas se niegan a comer carne física, pero siguen de adúlteros, siguen de fornicarios. ¿Sí? Pero ve ahí donde entra este espíritu engañador. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, si a veces nosotros no comemos ciertos alimentos, pero es por nuestra salud física, no es tanto, hermanos, como una ordenanza espiritual. Aleluya, gloria a Dios. No, es por nuestra, no comemos carne de puerco porque pues, es muy grasosa, ok. Nuestra integridad física, gloria a Dios. No como un mandamiento de Dios, porque dice que todo lo que Dios creó, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aleluya. Entonces, no.
Muchos dicen, pues yo ya no tomo café. Bueno, a lo mejor te pone de nervios, a lo mejor por la cafeína no puedes dormir, pero por tu salud, pero no porque Dios te lo prohíba. Gloria a Dios, aleluya. Que todo. Dios creó el café, ¿no? Los cafetales, todo eso. Vale. Pero a algunos nos afecta por nuestra salud y no debemos tomar. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos para ahí? Aleluya. Bueno, dice aquí Mateo 4:4, por favor. Vamos para Mateo 4:4. Aleluya. Es Nuevo Testamento, ¿verdad? 4:4, Mateo. Amén. A ver, hermana Eli, ¿cómo dice? 4:4, Sí, por favor. en el nombre de Jesús. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición tener esta palabra en nuestras manos. Estamos con el tema que la Biblia es el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Decía un pastor, dice, si Dios no te habla, o sea, si Dios no te habla audiblemente, pero léelo. Gloria a Dios, aleluya. Si no te habla audiblemente, léelo. Ahí en la palabra de Dios. Y ahí te va a hablar. Amén. Pues ahí está. Es que como que sentimos como que, ay no, pues Dios nomás les habla a los puros, santos, superdotados, a los sacerdotes ahí en el Vaticano, nomás Dios les habla. No, Dios nos habla a todos, los que abrimos nuestro corazón. Aleluya. Entonces leemos esta parte, dice, Él respondió y dijo, ¿quién él? Cristo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta Biblia que tenemos, ¿qué es? Palabra de Dios. Salió de la boca de Dios. No solamente vamos a vivir de los frijolitos, de la sopa, del arroz, sino de esta palabra. Es necesario. Por eso hay mucha gente que no quiere leerla. Le aburre, le cansa. Dicen, es que la leo y me da sueño. ¿Va? Es que la leo, no la entiendo. Es que mis ojos me arden. Yo he escuchado muchas de esas cosas. Y no tanto por eso. He escuchado personas que leen muy bien, tienen buena forma de leer, pero cuando estoy así personalmente, luego vienen, los meto ahí a la sala, estamos platicando y digo, lee esto. Empiezan a tartamudear, pero que da gusto. Y los miro. Y digo, esto no es normal. ¿Ah? Esto no es normal. Aquí hay una interferencia. Gloria a Dios. Eso no es normal. Entonces, igual tú a lo mejor tú te has fijado, ¿no? A otros o a ti mismo te ha pasado. Lees la Biblia y como que... Luego te viene un cansancio. Te empieza a arder los ojos y mejor la cierras la puerta. Voy a echar un coyotito. Ya. Pero, una película, el partido de... sí, ya. Hasta abres tus ojos, hasta se me quitó el sueño, ya estoy ahí. Gol. ¿Sí o no? Pero ¿por qué eso sí? Y la palabra... déjame dormir. Vemos que hay una interferencia. Hay una lucha. Nos decía un hermano, hay dos reinos. Las tinieblas y la luz. Gloria a Dios. Y ellos, cuando tú estás en las tinieblas no quieren que te vayas a la luz. Y en lucha, fuerzas invisibles te alejan de la luz. ¿Ah? Y cuando ya empiezas a ir a la congregación, empiezan a buscar los más débiles para hacer tropiezo. Dicen, no, ya no voy. ¿Por qué? ¿No viste que entré y me pronunció la boca? ¿No viste que entré y murmuró? Mira, le hizo así en el oído, murmuró de mí. No, ya no voy. Y se van. Y dice el diablo, gané. No permití que se quedara. Aleluya. Y así. Se le poncha la llanta al coche, el niño se pone a llorar, llega un familiar en esa hora, y te bloquea. Y tal parece que no es así, que no es algo espiritual, sino es algo normal. Pero nosotros que ya tenemos rato en esto, y hemos mirado, observado testimonios, digo, no, pues, aquí hay una enfermedad, esto sucede. No, o sea, se empieza a revolotear todo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir con la palabra de Dios, porque mientras la más leamos más Biblia, eso nos va a ayudar. Cristo lo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y lo que tú tienes salió de la boca de Dios. Y si no tienes, con todo respeto, cómprate una Biblia. Amén. Muchas veces los jóvenes se compran unos celularzotes así, pues ni caben en sus bolsas. ¿Verdad? Gastan un dinero que 10,000, 8,000 pesos, ¿verdad? Que el iPhone 2, que el iPhone 15, que memoria tal. Y para la Biblia, a veces nomás se compran una chiquitita. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, es lo mejor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastas en lo que no edifica? No, el celular es bueno. Por ejemplo, también estoy grabando este mensaje para compartirlo. Es bueno, si la tecnología es buena, si la ocupamos de buena forma. Decía alguien, un cuchillo se puede ocupar mal y se puede ocupar bien. ¿Cómo? Si un cuchillo se puede ocupar para asaltar y matar, pero un cuchillo se puede ocupar para partir un pedazo de queso o un pedazo de pan y compartir. Gloria a Dios. Entonces así también, un celular puede ocuparse para hacer secuestros, para muchas cosas malas, ¿verdad? Pero también se puede ocupar para salvar vidas. Gloria a Dios. En la semana, como decían las otras semanas, como decían nuestros hermanos, nuestra hermana Eve sufrió un accidente, saqué mi celular, tenía yo saldo, marqué al 911, llegó la ambulancia. Pero ¿qué tal si la ocupamos para otra cosa? Gloria a Dios. Entonces ocupemos las cosas para lo mejor, ¿sí? Dice Mateo 24:35. A ver, vamos a echar competencia. A ver quién lo encuentra primero. Y lo lee. Amén. Dice, entonces yo no. Mateo 24:35, por favor. En el nombre de Jesús dice, A ver. el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Mira, qué bonito. Esto es palabra de Dios. ¿Verdad, hermano Pablo, cómo dice? Así es, A ver. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, gloria a Dios, qué hermoso. Entonces, vemos aquí algo bien importante, que quiero leerte algo que escribió el Papa Francisco, que él ha dicho que él quiere acabar con la Biblia que tenemos. Te voy a leer en la nota que salió hace algún tiempo. Dice, el Papa Francisco ha dado hoy la sorpresa al anunciar que la Biblia ya se ha quedado totalmente anticuada y que necesita un cambio radical, por lo que la da oficialmente por cancelada y ha anunciado una reunión entre los más altos cargos de la Iglesia donde se decidirá el libro que la sustituirá. Su nombre y su contenido ya se está barajeando, algunos nombres, y el que tiene más fuerza es de la Biblia 2000. No podemos seguir intentando, decía el Papa, no podemos seguir intentando dirigir los pasos de nuestros feligreses en un mundo totalmente nuevo con un libro de hace miles de años. Estamos perdiendo seguidores y tenemos que dar un paso más allá en la búsqueda de la modernización de la Iglesia. Ha llegado la hora de reescribir la palabra de Dios, aunque solo sea el Antiguo Testamento, en el que hay ciertos pasajes que es mejor no repetir. La noticia ha caído como una bomba entre los más conservadores, que consideran esta idea la definitiva muestra de la locura de un papa, del que dicen tienen las horas contadas como sumo pontífice. O sea, el Papa dice que la Biblia que tenemos, que nos ha ayudado por muchos siglos, pues es anticuada y ya no sirve. Y que él va a hacer otro libro para lo moderno. Y posiblemente se llamará Biblia 2000. Sí. Tremendo, ¿no? Pero si la escritura que leímos, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Biblia no pasa de moda. La Biblia no
cambia. La Biblia ha ayudado para allá en tiempos antiguos y nos ha ayudado en este tiempo. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Pero este Papa, pues se me hace que no está dirigido por el Espíritu de Dios. Él no tiene el Espíritu de Dios y la quiere erradicar. Vuelvo a leer. El Papa Francisco ha dado hoy la sorpresa al anunciar que la Biblia ya se ha quedado totalmente anticuada, que necesita un cambio radical, por los que lo da oficialmente por cancelada, y ha anunciado la reunión entre los más altos cargos de la Iglesia, donde se decidirá el libro que la sustituirá, su nombre y su contenido. Ya se ha barajeado algunos nombres y el que tiene más fuerza es el de la Biblia 2000. No podemos seguir intentando dirigir los pasos de nuestros feligreses en un mundo totalmente nuevo con un libro de hace miles de años. Estamos perdiendo seguidores y tenemos que dar un paso más allá en la búsqueda de la modernización de la Iglesia. Y ha llegado la hora de reescribir la palabra de Dios, aunque solo sea el Antiguo Testamento, en el que hay ciertos pasajes que es mejor no repetir. La noticia ha caído como una bomba entre los más conservadores, que consideran esta idea la definitiva muestra de la locura de un papa del que dice tienen las horas contadas como sumo pontífice. Aún personas de la Iglesia Católica, conservadores, están en contra de lo que dice el papa. Bueno, al menos eso me da gusto, porque hay gente que aunque el papa dice cosas que no, ellos dicen amén. Pero al menos ellos dicen, no, ¿cómo puede ser? Entonces, en su plan, el papa pues quiere que, al menos en su religión, pues ya no se hable de la Biblia. En su religión está que la latinoamericana, que, ¿verdad?, la de Jerusalén. Esas Biblias se van a acabar. Ahora van a hacer otro libro para modernizar. Pero ¿qué nos dice la bendita palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tal vez para el Papa es palabra anticuada y debe modernizarse, pero para Cristo dice que tiene que seguir así hasta el final. Tremendo. Vamos a ver Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y vamos a leer, es un pasaje que me gusta, es muy bonito. Hebreos 4:12, por favor. Alabado sea el Rey de Reyes, señores, señores. Espero mis hermanos la encuentren. Cuando la encuentren, avísenme, digan aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Hebreos 4:12. Dice así, miren. Dice, porque la palabra de Dios es anticuada. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, mis hermanos, tu Biblia que tienes en tus manos, normalmente así tú la ves, solamente es tinta y papel, como un libro común. Pero cuando la leemos, cuando la recibimos, cuando la compartimos, se vuelve viva. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí. Y no solamente viva, sino es eficaz. Esto es lo mejor de lo mejor. Muchos van a grupos alcohólicos, de autoayuda, etcétera, etcétera. Pero la palabra del líder es palabra muerta. Se basa solamente en groserías y esto, el otro, llega el otro, se lo avienta el otro. Palabra muerta, palabra endemoniada. Pero la palabra de Dios que se predica aquí y en todas las iglesias cristianas evangélicas es palabra viva y es palabra eficaz. Aleluya. Que si tú la recibes te sana. Es más, algo me está repiqueteando. Tú puedes salir sano hoy mismo de este lugar. Gloria a Dios. Si la recibes, gloria a Dios. Porque la palabra de suyo lleva poder. Amén. O sea, muchas veces no es necesario que oren por ti por sanidad. Simplemente está uno atento. Está uno recibiendo. Está uno recibiendo palabra de Dios. La palabra de Dios es sanidad. Amén. Hay una parte en la Escritura que dice, y el Señor lo sanó por su palabra.
Gloria a Dios. Ha habido testimonios donde la palabra de Dios se está predicando y de repente por ahí un cojo salta y dice, y avienta la muleta y dice, ¡estoy sano! Y empieza a caminar y a saltar. ¿Y qué? No oraron por él. Pero la palabra misma estaba fluyendo. Y él entregó, abrió su corazón, recibió. Y ¡pum! Hizo una explosión la palabra de Dios. Y fue sanado, gloria a Dios. Entonces posiblemente tú que, ya no tengo. Gloria a Dios. Es cierto y es triste. Muchas veces en muchos cultos se hace como un show, ¿verdad? A ver tú, a ver paz, a ver qué tenías. Y muchos hasta es como psicológico. Dice, ya no tengo el dolor. Pero va a su casa y ya tiene otra vez el dolor. Pero ya testificó que fue sanado, ¿no? ¿No? Entonces debemos mirar que regresemos al antiguo, que sea más genuino las sanidades. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, en Hebreos 4:12, ¿qué dice? Dice, mira, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué quiere decir que todas las cosas están desnudas? Esto quiere decir que Dios todo lo sabe de tu vida. Él no ignora qué hiciste hoy, qué desayunaste o si no has desayunado. Él no ignora si te bañaste o no te bañaste. Él no ignora si te duele la muela. Él no ignora qué soñaste esta noche. Él no ignora. Él lo sabe. Y si Él te quiere hablar a tu vida, Él me revela a mí y yo lo predico, no solamente diciéndotelo personalmente, o me lo puede decir, dile a Él personalmente, o solamente suelto la palabra y dices, sí, ¿cómo supo esto? ¿Será brujo? Muchos han dicho. Se me hace que ese es brujo porque me está diciendo algo que nadie lo sabe, solamente yo que lo hice en oculto en mi cuarto. Pero cuando Dios lo revela, lo revela. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepientamos y nos pongamos bien. Gloria a Dios. Entonces es cuando decimos que la palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Es viva. Porque cuando la palabra es muerta, sales y no pasa nada, no hay cambio en tu vida. Pero cuando estás sentado ahí y el predicador, ungido con la palabra de Dios, ungido con su Espíritu Santo, habla la palabra de Dios, diserta la palabra de Dios, sientes como que te arde el corazón y sientes como que se te están regañando, sientes como que te están señalando. Ahora el pastor está mirando por otro lado, pero la palabra que está aventando está diciendo, tú, gracias. Y de esas experiencias me pasó mucho a mí cuando yo estaba sentado y el pastor predicaba y decía, ya que se calle, que se calle. ¿Quién le dijo? ¿Verdad, gloria a Dios? Pero ¿por qué sucede esto? Porque la palabra es viva y es eficaz. ¡Aleluya! Y esta palabra de Dios ha transformado a narcotraficantes, violadores, drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, fornicarios. Gloria a Dios. Y ha sanado gente con sida, gente con lepra, gente con toda enfermedad, gloria a Dios. Les ha crecido la mano, les ha crecido el pie, todo, gloria a Dios. Por eso estamos aquí. Porque hemos creído en un Dios vivo. No en un Dios de madera, de mármol, que se vende, que lo podemos comprar, que los pintores los hacen bonitos, ojos azules, ojos verdes. Hermanos, nadie ha conocido a Jesús. Cuando Jesús vino, no había fotógrafos, no se quedó ninguna imagen de decir, pues este es Jesús. No, tú ves allá en el centro, en el arte religioso, diferentes Cristos, unos medios morenos, otro más güero, otros ojos azules, verdes, pelo medio rubio, pelo medio negro, medio castaño, medio chino. ¡Pero Dios! No hay algo que ver. Pero nosotros sabemos que Dios para nosotros es hermoso. Gloria a Dios, el más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, como dice aquí 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
penetra hasta partir el alma. Es cuando ¡ay! Nos duele, nos enojamos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace tiempo venía un hermano con nosotros, se reunía, y él dejó de venir. Se encontró con una hermana, un hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has venido? No, dice, es que el hermano Agustín nomás me anda siguiendo. ¿Cómo? Dice, ¿por qué? Porque siempre cuando voy, me dice esto, me dice el otro, y es todo lo que yo hago. Se me hace que él me anda siguiendo. Y no es así. Estaba bien enojado conmigo. Un día vino conmigo, platicamos, y me empezó a expresar eso. Pero él me venía a decir algo, porque lo tengo en un grupo de WhatsApp. Entonces luego yo publico algún texto, otros hermanos publican y todo eso. Entonces él me contaba una historia, que allá en el centro, él fue de compras, y en el centro se encontró con una señora, de esas que adivinan. Entonces se le acercó al hermano y dice, joven, le leo la mano, le leo su futuro, y dice, la verdad yo ya quería como que sí, porque pues quedó como que algo le decía, ¿no? Le estaba trayendo. Pero dijo, no, gracias. Al poco tiempo, en su WhatsApp suena y yo publiqué algo de los horóscopos, de esas cosas que no estaban bien delante de los ojos de Dios. Y él lo miró y dice, pues ¿cuándo me vio el hermano? Él llega a casa, lo comenta con su mamá. Sí, mamá, me pasó esto. Yo no sé, el hermano entonces cómo se ha de haber dado cuenta que me querían leer la mano y me envió por eso ese texto. Dice, no es el hermano, es Dios. Entonces ya se le bajó el coraje un poco. ¿Verdad? Se le bajó el coraje un poco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando yo aventé ese texto, lo desnudó. Aleluya. Gloria a Dios. No que le quitó ropa, sino lo desnudó de su mente, de sus actos. Gloria a Dios. Por eso dice, leemos una vez más, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, si hay un drogadicto, si hay un adicto, si hay un alcohólico, solamente leyendo la palabra, que él la lea, que se la lean, que se lo expliquen, con eso, gloria a Dios, aleluya. No necesita encierro, no necesita que un brebaje, nada, con esto, porque esto tiene poder, gloria a Dios, aleluya. Y que él se entregue su corazón, gloria a Dios. Entonces, hace una explosión tremenda. Se rompen las cadenas, gloria a Dios. Vamos a ver Apocalipsis 22, 18, por favor. 22, 18 y 19. Es el último texto que vamos a leer ya. Vamos a concluir en esta tarde. Cuando estamos bien atentos y bien contentos, se nos da bien corto, ¿no? Dice, ¿a poco ya acabó? Quiero más, ¿no? Gloria a Dios. A veces me tarda un poquito más, ¿eh? Quiero decirte, tú que vienes aquí, que de repente me tarda un poco más. Pero hoy vamos a terminar lo que es. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Amén? Amén. Vamos a leer. Dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El libro, ¿quién lo escribió? Juan. ¿Por mandato de quién? De Dios. ¿Qué le dijo? Mira, escribe todo lo que ves en un libro, ¿verdad? Escribe. Y él lo escribió. Lo escribió un hombre de carne y hueso, común y corriente entre comillas, pero sabemos que era un santo de Dios. Pero Dios se lo mostró. Por eso él está hablando y dice, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, o sea, le pone de su cosecha, ¿no? Le pone más. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero si alguno quitare
de las palabras de este libro, de esta profecía. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gloria a Dios. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Por ejemplo, como este Papa que quiere quitar la Biblia y quiere poner otro libro, entonces se va a sujetar a este castigo. Amén. Que lo va a quitar a él. Va a ir a perdición. Entonces, ¿qué se nos enseñó, hermanos? Cuando a mí me predicaron la palabra de Dios, como se dice, el ABC de la Escritura, a mí me enseñaron, dice, la palabra de Dios tenemos que predicarla tal como está. Gloria a Dios. No tenemos ni que añadirle ni quitarle. Gloria a Dios. Así tenemos que predicarla. Porque si le quitamos o le ponemos, vamos a tener un castigo. La palabra de Dios se debe predicar como es, no adulterar. ¿Sabes lo que es adulterar? La más clara es como cuando la leche, la venden, pero ya le echan con agua para que dure más y venda más y más dinero. Pero ya no tiene la consistencia, ¿verdad? Ya no da la nata que debe dar, ya no lleva esa vitamina para los niños o para la gente, ¿verdad? Ya es casi pura agua, nada más está un poco pintada. Se le nombra que está como adulterada. Entonces la palabra de Dios a veces también se adultera por muchos predicadores o pastores. La adulteran. Ya no hablan de la sangre de Cristo, ya no hablan de pecado, ya no hablan lo que es malo. ¿Qué dice la Escritura? Ay de aquel que a lo malo dice que es bueno y a lo bueno es malo. No, nosotros vamos a decir, lo que es malo, lo que es bueno es bueno. Muchos dicen, pues no es malo tomarse una copita, ¿no? Una copa no es ninguna, 2 es la mitad de una, y hacen sus dichos, pero de eso no dice la Biblia. ¿Qué le estamos haciendo? Añadiendo, y vamos a tener un grave problema después. Entonces, hermanos, la enseñanza sigue así. Nosotros no le quitemos, no le pongamos. Tal como está escrita, así prediquémosla. Que yo lo saco ahorita y lo imprimo, pero esto es todo palabra de Dios. No hay palabra de hombre. Acá. Hay la nota que saqué del periódico de lo que el Papa dijo, pero en sí todos son textos bíblicos. Lo hago así para ya tenerlo más seguro, pero puedo tener aquí la Biblia y lo vamos checando. Es más, tú lo has checado en tu Biblia, ¿no? Lo has checado y dijo exactamente lo mismo. No le cambiamos nada. Pues Dios te bendiga, hermano.